Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este nuevo podcast, el número 27 ya de Potenciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Muy bien, y antes de empezar te voy a pedir un pequeño favor. Va a ser tan solo unos segundos, pero a mí me va a ayudar muchísimo porque voy a poder mejorar estos podcasts. Lo que te voy a pedir es que accedas al enlace que hay en la descripción del audio. Debajo de este audio está la descripción, en la descripción hay un enlace, y que rellenes una encuesta anónima de apenas 4 clics, es cuestión de 10 segundos como mucho. Y como muestra de agradecimiento, si dejas tu mail, voy a sortear 3 ejemplares del libro que he escrito con Pedro García Aguado, que se llama Consíguelo, derrota tus excusas y tus miedos, y te lo voy a dedicar además. Y si no dejas el mail, pues entiendo que no quieres participar en el sorteo, pero te voy a agradecer igualmente de antemano que me respondas esta encuesta, ya que me ayudará a mejorar muchísimo los podcasts futuros. Y en este podcast voy a iniciar una pequeña sección de una cuestión de un minuto, una cosa así, donde te voy a recomendar libros. Esto nace de una sugerencia de la encuesta de una oyente que me recomendó que estaría bien poder recomendar libros. Entonces, pues ahí va el primero. Y el primero es uno de los que considero que tendríamos que todas las personas tener como manual en la vida. Para mí, a mí hay 3 libros que han sido un antes y un después en mi vida, y uno de esos libros es este que te voy a mencionar. Es un libro que ya muchas personas han leído, y si quizás lo leíste y te pareció una buena historia, te pareció bonito, lo que te voy a pedir es que te lo vuelvas a leer, pero analizando qué es lo que te enseña, qué es, en qué áreas de tu vida puedes aplicar la enseñanza que tiene ese libro. Desde luego, ya te digo que es un antes y una ahora, y que para mí tendría que ser un manual de la vida humana, ¿de acuerdo? Y que tal como naces, te lo pusieran debajo del brazo, y que hasta que no supieras leer no te lo podías sacar del brazo hasta que no te lo leyeras. O sea, aprendes a leer, te lo lees, es el primer libro que te lees, y te lo vas a volver a leer a media vida y hacia 3/4 de vida también. La verdad es que es un libro impresionante que a mí me encantó muchísimo y que da mucho sentido a todo lo que enseño en los podcasts y en los cursos online, etc. Este libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido, por si lo quieres buscar, de Viktor Frankl. Y nada, simplemente te invito a, si no lo has leído, que lo leas. Si lo has leído y ya casi no te acuerdas, que le des un repaso, que lo vuelvas a leer y que saques el aprendizaje que tiene ese libro, que es impresionante. Y es acerca de cómo hay que buscar un sentido a la vida. Pero simplemente te dejo eso ahí, no te voy a hacer ningún tipo de spoiler, para que lo puedas disfrutar leyéndolo. Realmente merece mucho la pena, y es un libro para todos los públicos. Cuando digo todos los públicos no me refiero por edad, sino por conocimiento, porque te voy a ir recomendando libros que te diré que esto ya es un libro para alguien que está un poco avanzado, o esto es un libro para alguien que está empezando en el tema del desarrollo personal. Bueno, te voy a dar pautas. Este en realidad sirve para todos, ¿vale? Recordarte que en la descripción del audio también puedes encontrar los enlaces al curso online. Este mes empezamos con un curso de argumentación, creo que puede ser muy interesante. Es cómo argumentar tus ideas, cómo argumentar tus proyectos o lo que quieras presentar, para que a las personas les sea mucho más fácil comprenderte. Así que ese curso de argumentación es el que vamos a empezar la semana que viene aproximadamente. Empezaré a colgar la introducción y el primer capítulo. Recuerda que para preguntas, dudas, sugerencias, puedes hacernos en los comentarios de las notas de este programa, o en los comentarios del podcast, y también en contactos@humanabilities.com. Bueno, ¿de qué te voy a hablar en este audio? Pues te voy a hablar acerca de cómo generar rapport, cómo generar conexión con las personas. Pero no te voy a explicar lo que suele explicar cuando se habla de conectar con la gente, de generar esa conexión, que es, recuerda decir su nombre, sonríe, mantén un lenguaje corporal abierto, bla, 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 bla. Todo eso ya lo tienes en internet, tienes un montón de información que puedes encontrar en internet, y no te voy a repetir lo que puedes encontrar en todos esos blogs de coaching o de lo que sea, ¿vale? Básicamente de lo que te voy a hablar es de cómo generar conexión con las personas de una forma diferente, una forma más natural. ¿Y qué beneficios aporta tener conexión con otras personas? Pues básicamente, cuando conectas con alguien estás generando confianza. Y la confianza, que de esto hablaré en otro post, de la confianza, solo de la confianza, pero ya te digo que para que haya confianza es muy importante que haya esa conexión, ese rapport, es la base de las relaciones, ya sean profesionales o personales. Y cuando alguien genera conexión con nosotros, no ponemos tanta resistencia a lo que la persona nos dice,
y es más fácil incluso de creer lo que nos está diciendo, y es más fácil de que nos convenza de que su idea es buena o de lo que nos quiera convencer. Pues ahora esto se trata de que empieces a hacerlo tú, que empieces a desarrollar la habilidad de generar conexión con las personas. Y generar esta conexión es una habilidad imprescindible para cualquier proceso de comunicación que hagamos, sea profesional o personal, sea con amigos o con la pareja. Bueno, con la pareja ya tenemos conexión, evidentemente, si no seríamos pareja, pero quiero decirte, o con los amigos de la pareja, ¿sí? Generar conexión con los amigos de la pareja, o con la suegra, o con el suegro, no sé, con quien quieras. Al menos esto, generar conexión te va a ayudar en cualquier contexto. Y decirte que a veces generar conexión da unos resultados que podrían parecer magia. Y magia, estoy gesticulando con los dedos, aunque no me veas, entre comillas, ¿no? Recuerdo una formación, bueno, ha habido varias, pero recuerdo dos, ¿no? Lo que pasa es que te voy a contar una para no hacerlo muy extenso, donde le daba la formación a un equipo de técnicos que realizaban visitas comerciales. O sea, su perfil no era comercial, eran técnicos, pero les tocaba también realizar visitas comerciales. Y al explicarles qué cosas tener en cuenta y de qué hablar para generar conexión en las visitas con sus clientes, lo que pasó fue que hubo uno que lo puso en práctica entre la primera sesión formativa y la segunda. Y cuando vino la segunda sesión formativa, a la siguiente, nos quiso explicar acerca de su experiencia, de cómo utilizó todo lo que había visto y cómo, sin presentarle ni siquiera el producto al cliente, el cliente se lo compró porque le dijo que parecía que se conocieran de toda la vida. Y el chico me decía, en una visita de 2 horas, realmente parecía que tuviéramos muchísimas cosas en común, parecía que fuéramos gente que se conocía de hacía muchísimos años, ¿no? Bueno, pues eso es cuando yo te digo que parece magia, entre comillas, no es magia, sino simplemente lo que te iré explicando en este podcast, es que te des cuenta de cómo puedes generar esa conexión con las personas. De hecho, mucho de lo que te voy a explicar te darás cuenta de que ya lo haces, pero de forma inconsciente. O sea, lo haces porque lo has aprendido en algún momento y no sabes muy bien qué es lo que haces, pero te sale, lo haces. Y si te das cuenta conscientemente de lo que estás haciendo, vas a tener más control y podrás decidir qué utilizar en qué momento y con qué personas, y eso te va a dar mucho más control sobre la situación, te va a dar mucha más, vamos a decir, te va a dar muchas más opciones para que puedas acercarte más a la persona y generar esa conexión, aunque la persona no te caiga bien. El problema es que normalmente, como ya habrás oído en algún podcast, aprendemos a hacerlo de una forma determinada, en este caso a generar conexión, y lo que ocurre es que esa forma funciona, esa metodología que tenemos para generar esa conexión funciona con algunas personas y con otras no. Se trata de que después de este podcast tengas más herramientas para tener más probabilidades de que generes conexión con quien no sabes cómo hacerlo, ¿sí? Mira, te pongo otro ejemplo. Hace unos 20 años tuve un compañero en una empresa que me dijo, nosotros vendíamos, éramos delegados, yo era el delegado de Cataluña, él era el delegado del País Vasco, de una empresa que éramos fabricantes de domótica, de productos domóticos, ¿no? Y lo vendíamos a constructoras, lo vendíamos a instaladores, etcétera, ¿no? Y él me dijo, Jaume, soy capaz de ir a jugar a tenis con el director general de Metrovacesa, de SACIR, jugar al tenis con esos directores generales de mega empresas y sin tener ni idea de jugar a tenis le pego con la raqueta hacia arriba y el otro jugando que se aburre, pero le acabo vendiendo porque genero mucha conexión. Pero en cambio hay otros que soy incapaz de caerles bien, no sé cómo generar conexión. Y el problema es que a quien le caigo bien, le vendo mucho, pero al que no le caigo bien, pues no le vendo nada porque la visita no dura ni 2 minutos. Y esto pasa muchas veces a nivel comercial, a nivel de directivos, a diferentes niveles dentro de la empresa, pero también te pasa en tu día a día a nivel personal. ¿Por qué? Porque has adquirido esa forma que te decía de generar conexión por tu experiencia, tu mente inconsciente ha cogido ese hábito, pero el problema es que cuando eso no funciona no tienes más recursos para salir y hacer otras cosas. Entonces se trata que después de este audio tengas al menos un par de formas más para generar esa conexión y que las puedas utilizar sumadas a las que ya tienes, ¿de acuerdo? Con lo cual, si hasta ahora lo hacías de una forma, que puedas tener 2 o 3 formas. Bueno, ¿cómo puedes generar más conexión? Te voy a decir algo que se dice en todas las formaciones y en cualquier formación escucharás. Y seguramente si has hecho
pequeñas formaciones, da igual, hasta en la empresa, lo primero que te dicen es para generar conexión tienes que imitar gestos. Esto te lo explican en cualquier formación. Y déjame que te diga que esta es la forma más débil, más paupérrima de generar rapport o conexión con alguien. ¿Por qué? Porque yo me puedo pasar una hora imitando tus gestos y genero conexión corporal, pero si digo algo que va en contra de lo que tú crees o en contra de tus valores, todo eso se ha ido a freír espárragos. Entonces, en realidad, en muchas formaciones le dan una importancia como vital a imitar los gestos. Es súper importante que imites la posición corporal, que imites la respiración, que acompases la respiración, que cuando parpadea la persona que tú parpadees, yo qué sé, 40.000 historias, ¿no? Que utilices la expresión que él utiliza. Nada, todo eso, ya te lo digo, papel mojado, ¿vale? Hay una forma de generar rapport que es mucho más fuerte. Y si además haces eso, será perfecto. Pero no te bases solamente en imitar gestos. Eso es lo último que tienes que hacer. De entrada, además, el gran problema de imitar los gestos es que muchas veces la gente estamos tan pendientes de imitar el gesto que perdemos la focalización en el mensaje que nos está dando la persona. Y eso genera anti-rapport, anti-conexión. Así, ¿qué cosas has de tener en cuenta? Pues primero, algo muy importante es que no seas hipócrita. Que lo que tienes que decir, que lo que vas a decir lo tienes que sentir de verdad. Que las mentiras, como dice el dicho, tienen las patitas muy cortas. Así, lo importante es, desde la sinceridad, buscar las cosas en común que tienes con tu interlocutor. Si te fijas en lo que tienes en común, le caerás bien. Si le hablas de las cosas que tienes en común, le caerás bien. Regla número 1. Busca solamente las cosas en que tenéis en común o que estáis de acuerdo. No te focalices, repito, no te focalices en discusiones absurdas acerca de me da igual lo que discutas, ¿vale? Con el cliente no vamos a discutir. Con el cliente o con nuestros subordinados o con nuestros mandos o con nuestros amigos, lo que queremos es generar rapport. Ahora, si tú en un momento dado te estás de cervezas con tus amigos y quieres discutir, pues discute lo que quieras, discute y peléate. Pero que si quieres generar rapport, eso no ayuda, ¿vale? Por ejemplo, otra forma de generar rapport es que has de tener curiosidad o interés con lo que hacen las personas. ¿Por qué? Porque cuando sientes esa curiosidad o ese interés, lo que le estás diciendo a una persona es lo que tú me estás contando para mí es importante y me interesa. Y déjame que te diga que yo siento mucha curiosidad por muchísimas cosas. He tenido muchísimos perfiles diferentes de alumnos y sobre todo me apasiona descubrir lo que hacen y sobre todo cuando es menos habitual lo que hacen. Eso hace que sienta aún más curiosidad, ¿no? Por ejemplo, he tenido un alumno que es chef de un restaurante que está en Sitges, que es buenísimo y que si alguien quiere ir algún día a Sitges que me lo pregunte y le diré dónde está y cómo se llama, pero es brutal el restaurante, se come muy bien y me encantó cuando él me explicaba cómo organizar una cocina, las recetas para crear los menús, todo lo que conlleva gestionar la cocina de un restaurante. Es un mundo apasionantísimo, al menos para mí. Y yo le preguntaba sobre eso. Pero es que además ese chico compartimos un hobby en común, que es los drones, ¿no? O sea, los drones. Él tiene drones, yo tengo un dron también, y empezamos a hablar de eso. Y eso nos generó mucha conexión entre nosotros. Por ejemplo, otro alumno que he tenido, en este caso una directora de recursos humanos de una empresa de restauración muy grande que hay en España, y me invitó a ver las instalaciones de su empresa. Yo fui a ver sus instalaciones. No estaba queriendo generar rapport, haciendo ver algo que no me gustaba. No. A mí realmente sentía mucha curiosidad por todo lo que me enseñaba. Cuando me enseñó los productos de alta cocina, cuando me enseñó dónde empaquetaban las ensaladas. Bueno, todo lo que me iba enseñando de su empresa, para mí era como, wow, yo nunca me imaginaba que esto era así. ¿Y qué ocurría? Que ella se sentía bien mientras me lo contaba, porque de alguna forma yo le estaba mostrando que lo suyo era importante. Y te podría hablar de alumnos que he tenido que son policías, abogados, que he tenido penalistas, laborales, civiles. Incluso te podría hablar de una muy buena alumna que he tenido, que precisamente cuando se murió mi padre, ella fue quien me llevó todo el tema de la herencia, ¿no? Y la que tramitó todo el tema de la herencia. ¿Y qué quiero decirte? Que yo con todas estas personas siento curiosidad por lo que hacen y me gusta preguntarles. Y ellos se sienten escuchados y yo me siento muy bien también. Y cuando generas rapport o conexión con otra persona, estás sintiéndote bien tú y estás sintiéndose bien la otra persona. O sea que aquí todos ganamos. Y te podría hablar de infinidad de casos donde he sentido curiosidad
De verdad. Y les he preguntado y me han estado explicando. Y ellos, evidentemente, también me preguntan. O sea, es un 50-50, ¿sí? Vamos hablando uno, hablando el otro. No es un monólogo por una parte. De hecho, cuando le preguntas a la persona, te va a hablar de algo que forma parte de su propia vida. Algo que para esa persona tiene cierta importancia. Y eso va a generar conexión. Te pregunto, ¿tú qué crees que nos gusta más a las personas? ¿Hablar o escuchar? Piénsalo por un momento. ¿Hablar o escuchar? Seguramente no has tardado mucho, al menos en darte cuenta de que a la mayoría de las personas les gusta muchísimo más hablar que escuchar. ¿Por qué? Porque esto nos hace sentir importantes. Así, si quieres generar conexión, dale importancia a tu interlocutor. Cuidado, depende del contexto, esto puede ser peligroso. Por ejemplo, en un comercial a su cliente, si les das mucho valor, al final el cliente pues te va a apretar para que le bajes el precio, porque parecerá que él es la estrella y que te hace un favor incluso comprándote. O en un equipo de negociación también es muy importante vigilar esto. Y de hecho, has de tener en cuenta que esto se puede regular. O sea, generar rapport no es lo genero o no lo genero, es puedo generar 1, 2, 3, 4, 5 o nivel 10 de rapport. ¿De acuerdo? Entonces, eso use discernimiento el oyente para entender que eso se tiene que jugar con eso. Pero fíjate, te invito a que hagas un experimento, a que lo practiques, que lo puedas practicar esta semana. Te invito a que vayas a un restaurante o un bar y que al camarero o al mesero que te atiende, que le hagan un comentario positivo sobre su profesionalidad. Pero recuerda, ha de ser algo que sientas, no te lo inventes. Algo que realmente a ti tú hayas dicho, oye, esto me parece que se lo puedo decir porque realmente lo siento así. No sé, puede ser un comentario del estilo, oye, gracias por tu rapidez en servirnos, se nota que eres muy buen profesional. Y ahora, observa qué es lo que ocurre con esa persona. Observa qué es lo que ocurre. No lo hagas con uno, hazlo con 5. Y una vez tengas los 5, observa qué ha ocurrido en la mayoría de los casos. Simplemente eso, no te voy a decir lo que va a ocurrir, yo te digo que lo observes, para que veas qué pasa. A mí, como práctica, y ya llevo años haciendo esto, me encanta generar conexión para ver qué reacción se crea por parte de la otra persona, y yo disfruto haciéndolo. Y cuando veo que la otra persona se siente bien, yo me siento bien. ¿Y qué ocurre? Te digo lo mismo que te he dicho antes, es un win-to-win, los dos ganamos. Así, dale importancia a la persona, pregúntale sobre cosas que le gusten a la persona. Deja que la conversación fluya, que no sea un monólogo. Si me tuvieras que preguntar un porcentaje, te diría un 70-30. 70 a la otra persona, un 30 tú, ¿de acuerdo? Cuanto más 50-50 esté, bueno, depende de la persona. Si nosotros hacemos 50-50, puede ser que la persona se sienta muy identificada con nosotros. Si hacemos 30-70, bueno, pues está hablando más la otra persona y como le gusta más hablar, no sé, pero pruébalo, ves jugando con esto, ¿sí? Y sobre todo, repito, no vayas en contra de los valores de la persona. No hables en contra de lo que es importante para la persona, porque eso no genera rapport. Yo tengo gente que me han pedido sesiones individuales porque no generan conexión y lo primero que se les detecta a esas personas que no generan conexión es que cuando alguien me cae mal, no lo trago, no puedo soportarlo. Pues ahí ya tienes un problema. Acuérdate que te he dicho que tiene que salir de dentro de ti el sentir curiosidad por esa persona, por algo que hace esa persona, y que luego le tienes que, de alguna forma, dar valor. Pues si te cae mal no le vas a poder dar valor. Pero te aseguro que hasta la gente que te cae mal tiene cosas en común en ti que son muy importantes. Incluso te vas a dar cuenta de que a lo mejor esa persona tiene algo que tú no tienes y que te gustaría tener, y no estoy hablando de algo material, aunque también podría ser. Imagínate, pues que esa persona tiene, yo qué sé, me lo invento, un Jaguar, y a ti te gustaría tener el Jaguar, y es un compañero de trabajo, y un día vas y le dices, oye, he visto que tienes un Jaguar, me encanta ese coche. Automáticamente la persona, claro, si lo haces una vez, lo que va a pensar es, le pasa algo o quiere algo a cambio, ¿no? Pero lo que va a ocurrir con el paso del tiempo es que te vas a dar cuenta de que la persona le vas a empezar a caer mejor de lo que le caías antes. Así, dale el foco de atención a la otra persona. Además, si haces esto, te va a permitir tener muchísima información de la otra persona, y si has escuchado otros audios, ya sabrás que puedes entender mejor su mapa, su interpretación de la realidad. Te va a dar creencias, te va a dar valores y te va a dar mucha más información que te servirá para comunicarte mejor con esa persona. Recuerda que puedes escuchar el curso online de cómo generar conexión con las personas, que es más amplio lo que te explico ahí con más detalles, porque dura 1 hora y ahí vas a tener mucha más información. Recuerda que tienes que ir reajustando. O sea,
lo que te quiero decir es que si miras de generar conexión y no funciona, busca otra forma de hacerlo. No desistas. O sea, inténtalo de otra forma. Pero sé tú. Aunque te tengo que decir que seas tú, pero solo en parte. Solo en la selección de información que genere rapport o conexión con la otra persona. Porque hay gente que te dice, no, yo soy como soy y digo las cosas tal como las siento, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues pocos amigos debes tener, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta que nos digan las cosas. Pero quizás como la otra persona siente, escucha el podcast del mapa no es el territorio, quizás como la otra persona lo expresa, a nosotros nos ofende. ¿Y qué ocurre? Que yo no quiero estar con alguien que me ofende. Ahora, en cambio, sí que quiero estar con alguien que tengo confianza y a través de esa confianza me puede decir cosas para mi mejora personal o para mi mejora profesional, ¿no? ¿Ves, no? Entonces, ponte en marcha y practica durante esta semana esto que te he explicado aquí. Lo del camarero, practica cómo darle importancia a la persona, qué temas en común puedes buscar con la persona, que si tú no tienes, al menos que a ti te interese. Oye, pues a mí me gustaría hacer un crucero, por ejemplo. A mí, personalmente, me gustaría ir en una autocaravana. Entonces, si yo conozco a alguien y me dice que tiene una autocaravana, voy a hablar de la autocaravana. Y al hablar de la autocaravana, la persona me habla de algo que le gusta. Y cuando me habla de algo que le gusta, genero conexión. Y eso genera confianza. Y va a ser mucho más fácil que pues lleguemos al acuerdo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, antes de nada, déjame que te diga que para que sea más fácil que funcione, tendrías que poder generar la conexión con las personas, vamos a decirte, más difíciles. O sea, que cuando generes conexión, ahora para empezar a practicar, no lo hagas ya con un amigo, que ya la tienes. Busca a alguien que ni fu ni fa. Y poquito a poquito ves subiendo el grado de dificultad, hasta que llegues a un punto donde lo vas a intentar generar con alguien que detestas. Pero que por alguna razón tienes que trabajar con esa persona, o tienes que hacer algo con esa persona. Y te vas a sorprender del resultado, te lo aseguro. Bueno, espero que el audio te sea interesante, espero que te pueda ayudar a generar conexión con otras personas. Recuerda que me puedes dejar cualquier pregunta o duda en los comentarios del audio, que te lo voy a mirar de contestar lo antes posible, o en contacto@humanabilities.com. Te deseo lo mejor, que vaya muy bien y nos oímos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!